Bienvenidos y vamos esta vez a explicar sobre un diseño, ¿no?, de un data warehouse, donde vamos a implementar un data warehouse y dashboard utilizando una herramienta BI. Bien, en esto vamos nosotros a utilizar una base de datos, ¿de acuerdo? Mejor dicho, un conjunto de datos, ¿no?, de diferentes lugares o extensiones. Antes de llegar a ese punto, voy a hacer una breve explicación sobre definir la arquitectura del Data Warehouse, ¿no?, en la cual es lo que se pide en el curso de Inteligencia en Negocios. Bien, uno de los puntos que se tienen que tomar en cuenta, ¿no?, en este caso es hablar sobre diseñar la implementación de Data Warehouse, ¿de acuerdo? La presentación describe de qué se trata la implementación, Data Warehouse, el dashboard, desarrollar la estrategia, procedimientos, ¿no?, justificar la herramienta, adjuntar video, lo que es la bibliografía y las conclusiones. Entonces, acá vamos a definir sobre la arquitectura de Data Warehouse. Un Data Warehouse es una colección de datos integrados y variables en el tiempo. Normalmente para que una Data Warehouse se pueda, digamos, componer de manera correcta como debe ser, es más o menos que la información tenga entre 15 años, ¿no? De una empresa, por ejemplo, que tenga una cantidad de información de 15 años, nosotros podemos desarrollar un data warehouse dentro de esto, ¿no? Entonces es un expediente completo de una organización o empresa donde se incluyen todos los datos, ya sean transaccionales, ¿no?, u operacionales, almacenados dentro de una base de datos diseñadas para favorecer una gestión y un análisis. ¿Dónde nosotros, por ejemplo, podemos encontrar a través del Data Warehouse? En los trabajos anteriores, ¿no?, se realizó justamente una serie de datos de una empresa X, y nosotros lo que hicimos fue hacer una extracción, una transformación y una nueva carga, ¿no?, depurando ciertas datos o variables que ya no vamos a necesitar. Ahora vamos a entrarnos acá en esta parte de acá, ¿no? Esta parte de acá, ¿no? Esta parte que está sombreada es lo que vamos a realizar nosotros. En este caso, por ejemplo, hacemos un breve repaso, hablamos sobre datos, que es el lugar donde recibimos la información que será procesada. ETL es la etapa donde se carga la información que será transformada. Metadatos, aquí es donde se describe el contenido de la información para poder generar un recurso, ¿no? Y las herramientas son las aplicaciones que se ejecutan durante el proceso, y los usuarios es la persona que solicita el proceso mediante órdenes. La parte del dashboard, que lo tengo, digamos, en esta parte de acá, que serían las herramientas, ¿no?, en la parte física, los reportes, la parte visual que se daría, término en inglés que se traduce totalmente como el panel o tablero de control. Es una representación gráfica de los indicadores clave del performance o los KPI, ¿no?, que se intervienen en la misión de objetivos del negocio y que está orientada a la toma de decisiones para optimizar las estrategias dentro de una empresa, ¿no?, a través de sus datos relevantes. Ahora, vemos acá, por ejemplo, qué tipo de herramientas vamos a utilizar nosotros, qué herramienta de BI, en este caso vamos a utilizar nosotros el Power BI. ¿De acuerdo? Este va a ser justamente nuestra herramienta donde vamos a hacer la transformación, ¿no?, en este caso del Data Warehouse. Y la parte del dashboard también, dentro de su propio Power BI Desktop, ¿no?, que podemos también implementar los puntos visuales, ¿no?, que nos van a ayudar. Ahora, el Data Warehouse y Dashboard son propuestas de solución. Hoy en día se puede encontrar mucho software de herramienta BI. Una de las licencias de funcionamiento, otras libres y todas con algo en común para ayudar en la toma de decisiones dentro de las organizaciones. Estas son algunas, ¿no? Acá están prácticamente terminadas dentro del trabajo. Microsoft SQL Server, ¿no?, y otros tableros que podemos utilizar. Pero nosotros nos basamos a otra propuesta, ¿no?, a utilizar, digamos, el software de Microsoft Power BI. Vamos de frente, por ejemplo, a la parte de desarrollo de estrategia. Acá, en el siguiente caso, está dirigido una serie de datos de una empresa X que tiene diferentes formatos de archivos, ¿no? Dentro de esos formatos tenemos información como la parte de los usuarios, ¿no?, que son prácticamente los trabajadores, el tipo, por ejemplo, de empleo o no, o cargo que tienen, digamos, los trabajadores. Y dentro de eso también, por ejemplo, tenemos en otro tipo de dato, en otra extensión, en otro tipo de archivo, la parte de los pagos, ¿no? ¿De acuerdo? La parte de los pagos. Vamos a ver, por ejemplo, la carpeta, ya la tengo dentro de esta parte. Acá tenemos los datos user, que son los usuarios, employee, el tipo de cargo, ¿no?, el tipo de ingreso que tuvieron en la empresa, etcétera, ¿no? Y acá, esta parte de acá, si no, serían los sueldos. ¿Está bien? Muy bien. Vamos nosotros a corresponder a través de las transformaciones.
Acá hemos justamente determinado el desarrollo de estrategia. Acá hemos graficado una parte, un pequeño flujograma. Tenemos los campos, ¿no? Digamos cómo está el código trabajador, su nombre. Claro que esto equivale, por ejemplo, a más datos como el teléfono, la localidad, la provincia donde viven, ¿no? Y la parte de su sueldo, de la tabla de usuarios. También la parte de empleo, observamos, y también la parte de pagos. Hacemos una transformación tanto Data Warehouse. Ahora lo implementamos de la siguiente manera a través de una aplicación. Esta es la serie, ¿no?, de información que nosotros tenemos para hacer una transformación utilizando la herramienta del Power BI para obtener el Data Warehouse. Entonces, acá vemos, por ejemplo, el modelamiento de datos que vamos a definir. En el caso, por ejemplo, de los Data Warehouse, en sí, por ejemplo, tenemos dos tipos de modelamiento. El esquema estrella es justamente lo que nosotros estamos proporcionando y lo que mayormente se presta, ¿no?, en este tipo de trabajo, ¿no?, para implementarlo. Otro también que existe, ¿no?, pero en este caso, en el tipo de trabajo que estamos realizando, no es el esquema copo de nieve, ¿no?, donde prácticamente dentro de un desplazamiento de una tabla podemos encontrar, por ejemplo, otros tipos de tablas que requieren, ¿no?, para obtener, por ejemplo, así otro esquema mucho más amplio, ¿no? Por eso se le conoce como esquema, copo de nieve, ¿no? Prácticamente tenemos diferentes accesos de tabla. Acá prácticamente hay uno central, ¿no? En este caso, el empleo, donde determina los usuarios, sueldos y la tabla de trabajadores, que es implementado a través de una consulta. Veamos acá, vamos a ver los procedimientos. Voy a ayudar un poco con el programa, ya lo tenía implementado. Me voy a la parte de editar consultas. Acá en esta parte es donde cuando nosotros hemos agregado, digamos, las informaciones o los datos, ¿no?, que nosotros tenemos, lo hemos generado a través de una nueva consulta. ¿Está bien? Veamos la máquina, acá está. Vamos acá un momento. Perfecto. A ver un ratito. Ahí está. Voy a crear acá un grupo para poderlo hacerlo diferente. ¿No? Esa es una breve explicación. Vamos acá en nombre de ejemplo. Aceptar. Ya. Y de esta vez voy a crear una consulta. Como tengo, a ver, los archivos que tengo son de la siguiente manera. Archivos de Excel, archivos TXT, un blog de notas. Creo las consultas de esta manera, lo voy a exportar. Tenemos que hacer de manera individual, ¿de acuerdo? Vamos a hacer prácticamente acá. Muy bien, selecciono esta parte. Acepto, vamos a trabajarlo. La siguiente hoja de cálculo, ¿no? La máquina se entiende porque está un poco pesada. Ya tengo prácticamente ya más de 9 horas, ¿no?, trabajando, no solamente estos recursos, sino otros. Bien, continuamos. Otra consulta más y exportamos. A ver. No. Acá estoy un poco mal. Ahí está. Data User, abrir. No hay una serie de trabajos que se tienen que realizar todavía. Data User. Bien, simplemente acabo de hacer una pequeña simulación, no es que lo voy a trabajar todo, ¿no? Prácticamente una simulación que nos va a ayudar. Acá la siguiente tabla, nueva consulta, un Excel, Employees, de acuerdo, ahí está, vamos a seguir cargando. Y como voy a cargar otro texto, pues acá en sí voy a necesitar otro tipo de formato. A ver. Texto SV, esta parte de acá, y listo. Voy a eliminar este archivo porque no lo necesito por ahora. A ver, lo voy a eliminar porque este no tiene nada que ver con el trabajo. No nos serviría tampoco realmente esta información. ¿De acuerdo? Bien, entonces de esta manera ya estamos cargando en sí todo ya los tres tipos de datos, ¿no? Ahora, lo que tenemos que hacer acá es realizar un modelamiento, ¿no? Para poder
unificar, ¿no? Estos tres datos de por sí. Algo que también nosotros tenemos que tener en cuenta que estos tres datos tienen que tener algo entre sí. No es que también voy a agregar un dato por agregarlo, tienen que tener algo en común. Por ejemplo, dentro de las transformaciones, ¿de acuerdo? Voy acá, por ejemplo, a la parte, a ver, tengo ahí los usuarios, tengo los sueldos, ¿no? Y el empleado. Por ejemplo, si uno desea, por ejemplo, hacer cambios a las hojas de cálculo, lo podemos hacer dentro de esto. Veamos acá en el Word, tenemos acá, vemos todo lo que hemos realizado, por a través del query. No, acá tengo justamente, volvemos a ingresar al Power BI, esto a través del modelado. Entonces, como ya lo tienes acá, simplemente puedes aplicar o cerrar. Yo lo voy a aplicar nada más, ¿está bien? Voy a tener esta forma de aplicar. Perfecto. Seguimos viendo el Word para poder ganar un poco más de tiempo. Lo que vamos a hacer acá es ingresar a la pestaña modelado, ¿de acuerdo? Para poder hacer el modelamiento. Supuestamente tendríamos este tipo de datos ahorita, ¿de acuerdo? Tenemos acá la tabla sueldos con un tipo de nombre de tabla, es lo que tenemos que nosotros tratar de arreglar acá, depurar alguna información que de repente no es importante. Tenemos la forma de cómo vamos a cambiar los nombres de las tablas, ¿no? Data user por usuario, employee por empleados, sueldos por sueldos, ¿no? Le puedo también dar otro nombre al campo. Ahora, también se realizan los cambios de los nombres de los campos de la tabla, como lo estaba justamente sugiriendo, ¿no? Dentro de la tabla pagos, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta qué es lo que tenemos acá, ¿no? Veamos, ya creo que para este caso ya se debe haber cargado, aún se mantiene siendo la carga. Hay que entender algo que, por ejemplo, si dentro de las tablas tienen, por ejemplo, alguna clave principal, ¿no? O una clave foránea, lo que va a hacer justamente el Power BI es también relacionarla de manera automática, pero eso uno también lo puede realizar, lo puede, digamos, cambiar de manera manual. ¿Está bien? Vamos a ver, por ejemplo, en esta parte de acá, ya lo hemos cerrado, me voy al desktop, ya está. ¿Está bien? Y lo tenemos acá en esta parte. Ahí lo tenemos, Employees, ¿no? Y la parte de pagos. Pero me voy a ir acá a la parte de modelados, también lo podemos determinar desde acá, pero simplemente me voy acá a administrar relaciones y modelados. Ya está. Bien, por ejemplo, como tenemos el otro trabajo anterior, realmente se está prácticamente generando de varias opciones, ¿no? Pero este sería la parte para yo poder administrar algún tipo de relación. Está bien, vamos a verlo de esta manera. Data user, vamos a hacer los cambios primeros. Ya. Hacemos un clic. Ya, le vamos a poner acá usuario 1. Usuario 1. Perdón. Vamos a la parte de empleado. Bien. Voy a poner empleado 1 para poderme guiar con el otro. Ahí está. Listo. Y la parte de pagos. A ver acá. Ahí está, ¿no? Sería sueldos. Pagos 1. Ya está. Perfecto. Ahora sí. Ya lo tenemos. Ahora vamos a la parte de administrar relaciones. ¿De acuerdo? Y acá está. Veamos, por ejemplo, cómo lo podríamos definir nosotros. ¿Está bien? Vemos acá pagos 1. Uno, por ejemplo, puede determinar las relaciones. En este caso, yo puedo determinar lo siguiente. Hago doble clic. ¿De acuerdo? Y acá lo tenemos, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo nosotros podríamos relacionarlos? A ver, veamos acá, ya lo determinamos, el modelado, nuestras relaciones. Vamos en el punto de acá, parte en la cual vamos a relacionar, ¿no? Ese conjunto de datos. Esto era lo que era antes, ¿no? Y ahí vendríamos, por ejemplo, ya con la relación de por sí, ¿no? Una relación en la cual estamos prácticamente generando una sola información, una sola base de datos dentro
de esta información que estamos trabajando, ¿no? Dentro de las tablas ya relacionadas creamos también la otra tabla a través de una consulta llamada datos básicos del trabajador. Observamos, ahí está. No, esto es lo que estamos trabajando de esta manera. Acá lo vemos. A ver, para este caso hay que ayudarnos un poco en la primera parte que teníamos acá. Acá. Tenemos el código trabajador, ¿de acuerdo? Quien lo vamos a determinar con la tabla empleo con código trabajador. Entonces, vemos acá empleado y acá vemos, por ejemplo, usuario. ¿Está bien? Código del trabajador, código del trabajador. ¿De acuerdo? Acá podemos determinar, por ejemplo, un código del trabajador. Ya. Acá tenemos la cardinalidad de unos a unos o unos a muchos. ¿De acuerdo? O simplemente predeterminar, porque acá también podría entendernos que genera un análisis para ver el tipo de cardinalidad. ¿De acuerdo? Entonces voy a decir unos a varios. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Le digo aceptar. Perfecto. Vamos a tener una relación dentro de esto. Y a la vez, por ejemplo, si observamos nuevamente, tenemos ahora en cuestión de pagos el código de empleo con código de empleo. Y esa parte pues, nos va a ayudar al momento en la cual, por ejemplo, el código de empleo me va a determinar, por ejemplo, los nombres, apellidos y la cuota. En este caso se refiere al sueldo, ¿no? Del trabajador. ¿Está bien? Al igual, por ejemplo, como sería en el caso si yo quiero relacionar, por ejemplo, el código del trabajador, saber, por ejemplo, el tipo de cargo que tiene, cuándo inició, ¿no? De qué provincia es, ¿no? Digamos también, por ejemplo, la parte de la cuota, ¿no? El sueldo, también lo podemos determinar de esa manera. También lo podemos modificar de esta manera. Acá lo tenemos, ¿de acuerdo? Podemos acá editar esta parte, ¿no? Pago 1 y lo vamos a determinar con empleado 1. ¿Está bien? Observamos acá, pagos, código de empleo con código de empleo. Código de empleo. Y el código de empleo sería en este caso la columna, esta parte de acá, columna 2. Muy bien. Acá también tenemos que definir la cardinalidad y aceptar. Perfecto, ¿no? Cerrar. Listo. Bien, entonces de esta manera nosotros estamos generando lo que son la parte del modelamiento, ¿de acuerdo? Que hemos realizado. Nosotros en sí, por ejemplo, ya habíamos generado prácticamente otro tipo de modelamiento, ¿no? Claro, acá, por ejemplo, se nos ha hecho todo una serie de modelamiento con las otras tablas, ¿no? Pero esto también para nosotros no puede ser difícil porque también nosotros lo podemos editar de esta manera. Por ejemplo, este es el usuario. Esto no lo podemos intervenir, ¿de acuerdo? Podemos eliminarlo de esta manera. Vamos a eliminarlo acá, eliminar del modelo. Eliminar. ¿No? El proceso también tenemos de pagos. Eliminar del modelo. Perfecto. Está bien. Y de ahí tenemos, por ejemplo, la parte de, veamos acá, usuarios. Eliminar. Perfecto. Ya está. Ahora sí. Listo. Ahora sí lo tenemos acá, ¿no? Ahí tenemos justamente nuestro tipo de modelamiento que hemos realizado el día de hoy. Listo. Hasta ahí, por ejemplo, esta parte de acá que estamos justamente trabajando, ¿no? Esto prácticamente nosotros lo podemos llamar ya un proceso Data Warehouse, porque lo que teníamos justamente ya realizado, ¿no? De manera separada, lo estamos prácticamente nosotros unificando de esto. ¿De acuerdo? Claro que todavía acá tenemos que hacer algunos cambios, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las tablas, por ejemplo, acá en la parte de IDE, ¿no? Hay que prácticamente hacer cambios de esto. Entonces, ya sería prácticamente más procedimientos para poderlo implementar. Una vez que ya tenemos esto, nosotros queremos ahora ver la parte de los informes, ¿no? A lo que nosotros le llamamos la parte del dashboard. Entonces, terminando esto, tenemos acá, justamente lo que no he realizado,
¿no? La explotación del trabajador, ¿no? Los reportes de empleados con su respectivo sueldo, cantidad de trabajadores por ciudad, total de sueldo por empleados. Observen, acá había hecho justamente una segmentación de datos. Vamos observando. Espero verlo ahí, ya prácticamente lo perdí, pero lo podemos implementar desde acá. Mientras tanto, vamos explicando esta parte de acá. Dice justificación de la herramienta Data Warehouse, ¿no? Las herramientas de inteligencia de negocio, Business Intelligence, son herramientas bajo la cual tiene diferentes tipos de organizaciones, en la cual puede soportar todo tipo de toma de decisiones, ¿no? Prácticamente en sí un tipo de uso, ¿no? De herramienta warehouse de hoy en día dentro de las empresas prácticamente son muy necesarias, ¿no? Y es lo que yo justamente he estado viendo, ¿no? Porque he recolectado una serie de información, ¿no? Y ha habido varias formas, ¿no? De poder transformar, ¿no? Y dar, por ejemplo, de repente un poco más de eficiencia a esta información, ¿no? Porque hay empresas que pueden tener una información, digamos, de 10 a 15 años y también puede ser, por ejemplo, óptimo de esta manera. Entonces vamos a realizarlo de esta manera. A ver acá, quiero que deje el modelamiento, cargue el modelo de stock. A ver acá, sí, con lo mismo. Ahí está. Muy bien, eso es todo lo que me está pasando debido para poder presentarlo, ¿no? Para que más o menos se vea el trabajo que se ha ido realizando. Muy bien. Acá tenemos la parte de informes. Bien, ahí lo tenemos, observamos. Acá justamente he construido una parte de tabla con los campos de los empleados, tipo de empleo, ¿no? Y la parte de los sueldos, las localidades. Acá simplemente yo puedo, como estoy utilizando la segmentación, prácticamente yo puedo vincularlo de esta manera, ¿ves? Quienes son, por ejemplo, de Chosica, La Victoria, ¿no? Lo de empleo, a ver, voy a desactivar esto. De repente quiero, por ejemplo, saber sobre el estado civil, ¿no? Los que son casados, solteros, casados, ¿no? Vemos, por ejemplo, secretaria. ¿Cuántos son, por ejemplo, casados? Los que son solteros, ¿no? Ahí estamos viendo. Los que son, por ejemplo, administradores. Ahí está. Carlos, ¿de acuerdo? Localidad San Juan de Lurigancho, ¿no? Muy bien, entonces esto sería prácticamente la parte de dashboard, ¿no? Espero que al menos haya haber sido, digamos, entendido la parte práctica, de repente no todo, pero al menos lo necesario para poder llevar de acuerdo y cómo implementar al menos una proyección sobre este curso.